Hola, muy buena noche. Mi nombre es Bernardo Hernández Ramos. Actualmente estoy cursando la licenciatura en Administración de Ventas en el séptimo cuatrimestre. Eh, este video forma parte de mi actividad integradora con respecto a de la asignatura Técnicas de Negociación. En esta asignatura, mi asesor es Eduardo Álvarez Avelino y el objetivo general del desarrollo de este video es poder desarrollar el contenido académico y sus cuatro unidades de manera eficiente y de manera práctica para poder em, transmitir el conocimiento que adquirimos durante este periodo de tiempo. Como lo mencioné previamente, esta asignatura se llama Técnicas de Negociación, en la cual pues justamente tratamos de entender principalmente qué es una negociación, cuáles son los tipos de negociación, su estructura, sus características, cómo negociar de manera eficiente, etcétera, 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 ¿no? Voy a tratar de desarrollar estos temas de la mejor manera posible. Seguramente tendré algunas dificultades, por lo cual les pido una disculpa anticipada, pero bueno, haré mi mejor esfuerzo para poder entregar esta actividad. Cabe mencionar que actualmente me desempeño como jefe de almacén central para la empresa Estafeta Mexicana. Actualmente tengo 17 almacenes a mi cargo, tres áreas. Como lo mencioné, son los almacenes de refacciones que tenemos presente. Bueno, tengo almacenes desde Mérida hasta Tijuana. El control de llantas, es decir, todas las llantas de la flota terrestre para la empresa, y el servicio especializado de control de llantas. Actualmente tengo un equipo de alrededor de 60 personas. Y justamente el tema de la negociación es algo que yo desarrollo todos los días, no solamente de manera interna con mi equipo, sino con las áreas en las que nos involucramos o tenemos participación, además de, pues, con la gama o el pool de proveedores que manejamos, que también hay que negociar muchas, muchas cosas, ¿no? Desde un servicio, desde precios, desde alguna necesidad que nosotros tengamos como empresa y ellos nos tengan que satisfacer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no estoy tan alejado de los conceptos, pero justamente esta asignatura me permitió entender que este tipo de negociaciones tienen una estructura, tienen una base y tienen un porqué, ¿no? Entonces, bueno, insisto, voy a tratar de desarrollar esta presentación de la mejor manera posible, tratando de poderles brindar la información concreta y correcta, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos que partir del hecho de entender que es una negociación, ¿no? La negociación viene del vocablo latino negotiatio, que llegó a nuestro idioma como negociación. Así se denomina al acto y al resultado negociar, dialogar acerca de algo con el objetivo de alcanzar un acuerdo beneficioso apropiado para las partes. Una negociación, por lo tanto, es una interacción que apunta a producir algún tipo de beneficio. Su finalidad puede ser la resolución de un conflicto, la satisfacción de intereses o la obtención de ventajas. Como lo mencioné, justamente negociar es sentarnos entre partes y poder llegar a algún acuerdo con respecto de alguna necesidad, ¿no? Al menos así es como yo lo puedo traducir en mi entorno laboral. Bueno, la negociación se segmenta en tres tipos fundamentalmente, que es la negociación destructiva o competitiva, del cual se ilustra con la expresión perdedor-ganador, que es la idea de defender que uno gana y otro pierde, ¿no? Eso es en términos generales. Está la negociación integrativa o cooperativa y es el estado el estado de equilibrio entre las partes es lo que busca, es decir, el beneficio común es un ganar-ganar o un ganador-ganador y bueno, se caracteriza por tener argumentos muy honestos, muy sólidos, que tengan creatividad y además que tengan un beneficio para las partes que se sentaron a negociar. La negociación mixta entre los componentes cooperativos y competitivos durante toda la negociación del diálogo operativo para conseguir el incremento o el beneficio utilizado tácticas o competitivas para repartir estos logros. Es decir, es una mezcla de de los dos tipos anteriores, ¿no? Y bueno, justamente de igual manera buscan encontrar un punto de equilibrio. ¿Cuáles son los principios fundamentales de la negociación?
Los puntos, como pueden ver en esta presentación, les traté de poner un pequeño concepto, un breve concepto de cuáles son, pero por el hecho de que tenemos poco tiempo, voy a tratar de simplificarlo. Los principios fundamentales de la negociación son la planeación, la rigurosidad, respeto hacia los demás, empatía, confianza, flexibilidad, creatividad y asertividad. ¿De acuerdo? Los modelos de negociación, pues bueno, existen varios modelos de negociación. De igual manera, voy a compartir con ustedes la presentación. Hay un concepto básico, general con respecto de cada uno de estos, pero yo les voy a leer y compartir cuáles son los modelos específicamente, ¿no? Tenemos el modelo competitivo o distributivo, que en términos, perdón, tenemos el modelo cooperativo o integrativo, tenemos el modelo analítico, tenemos el modelo de resultado controlado y el modelo directo. ¿De acuerdo? Como pueden ver, son cinco modelos de negociación que nos permiten obtener diferentes resultados con respecto a la metodología. ¿De acuerdo? Bueno, también tenemos que entender ahora que ya sabemos cuál es el concepto de negociación, que existen tipos, que existen principios, características, etcétera. Debemos entender qué es un negociador. Un negociador es alguien que se especializa en la medición de acuerdos entre dos o más partes. Los negociadores trabajan en varios campos, incluido la industria de servicios financieros, la política y la comunidad jurídica. El objetivo de un negociador es llegar a un acuerdo que sea mutuamente aceptable y satisfactorio para las partes. Bueno, esto es siempre y cuando sepamos cuál es el modelo de negociación y cuál es el tipo de negociación, ¿de acuerdo? Pero básicamente es una persona especializada en llegar a acuerdos a través de una negociación, ¿vale? ¿Cuáles son las características del negociador? Bueno, les voy a listar algunas de ellas, en las cuales viene, es un buen planificador, es un estratega, es flexible, es creativo, es duro, tiene capacidad de desarrollar la negociación sometido a presión, saben ganarse la confianza, tiene alta capacidad de escucha activa, es asertivo, tiene empatía y es un líder. Bueno, estas características pues, son fundamentales para una persona que se dedica al tema de dirimir algún conflicto o a- a- algún conflicto en general, ¿no? Por mencionar algo, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de negociador? El negociador competitivo, el negociador colaborativo, el negociador complaciente, el negociador evasivo y el negociador pragmático. Bueno, lo mismo, ¿no? No tenemos mucho tiempo, pero voy a tratar de compartirles al menos las dos primeras, ¿no? El negociador competitivo, este tipo de negociador busca obtener la mayor ventaja para sí mismo, incluso a expensas de la otra parte. Suelen ser agresivos y buscan ganar a toda costa. El negociador colaborativo, a diferencia del competitivo, este tipo de negociador busca encontrar soluciones que beneficien a ambas partes, son abiertos a escuchar y generan un ambiente de colaboración. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las técnicas de negociación? Las técnicas de negociación, bueno, también pueden ser diversas, sin embargo, nos vamos a enfocar en qué es la negociación internacional. Tenemos dos conceptos. Uno de la REA, que es proceso de intercambio de propuestas entre los representantes de los sujetos de derecho internacional que pertenecen a la elaboración de un tratado. Y bueno, tenemos la otra que corresponde a un político español, Gaspar Llamazares, y nos dice lo siguiente, una negociación es un proceso de comunicación entre dos partes cuyo objetivo es llegar a un acuerdo a partir de necesidades y planteamientos diferentes. Cuando la negociación proviene de países diferentes, se convierte en una negociación internacional. ¿De acuerdo? Funciones de la negociación internacional. Tres funciones fundamentales. Condiciones de la compraventa de productos, contratos de distribución y alianzas estratégicas. ¿De acuerdo? Elementos de una negociación internacional. Bueno, los elementos son seis, que es la comunicación, la relación, los intereses, las opciones, las alternativas y, por último, los compromisos. ¿De acuerdo? Tipos de poder. Bueno, partamos del hecho de que es el poder. El poder es aquella ventaja existente de algún tipo que tiene algún negociador al sentarse a la mesa. Tenemos el poder de negociación, tenemos el poder de la información, el poder de la alternativa, poder de la fuerza, discúlpeme, y el poder de la persistencia. Les voy a leer al menos uno de estos para que ustedes puedan tener alguna idea más práctica.
o más concreta, dice, el poder de la información. Este tipo de prueba proviene de la capacidad de negociar para obtener información que les ayudará a conseguir lo que están buscando. Los negociadores utilizan esta información para influir en el resultado de la negociación, ¿de acuerdo? Para que más o menos se entienda el concepto de poder. Ahora bien, partiendo del hecho de que estamos hablando de la negociación internacional, debemos de saber que la cultura y los usos y usos de las dimensiones culturales influyen en el tema de la negociación. Por decirlo de alguna manera, no es lo mismo negociar en China, en Estados Unidos o en Japón, a negociar en México, ¿no? Cada uno de estos países tiene ciertos rasgos culturales, sociales, que influyen en el negociador o los temas a negociar, ¿no? Es importante que lo sepamos porque justamente esto nos permitirá tener un mejor entendimiento de lo que estamos buscando o a lo que queremos alcanzar o cuál es el objetivo. Etapas básicas del proceso de negociación. Bueno, yo identifiqué tres etapas básicas, que es la etapa de planeación, que esta se compone de las metas de planificación, es decir, los objetivos, decir una estrategia, es decir, elegir la estrategia de negociación y aclarar el proceso. Después tenemos la etapa de implementación. Aquí de igual manera encontré tres características fundamentales que son las tácticas certeras, las tácticas colaborativas y las tácticas para dar un paso hacia un objetivo. ¿De acuerdo? Y por último tenemos la etapa de revisión de la negociación. En esta vemos que son temas de cierre, por decirlo así, ¿no? Para saber si ha llegado a la meta, que aprender de las experiencias y fallos y mantener una buena forma de negociación en caso de victoria. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los objetivos de la negociación? Tipos de objetivos de negociación. Evitar situaciones perder-perder, situaciones de perder-ganar, situaciones de ganar-ganar y las situaciones de ganar-perder. Es decir, el cómo negociamos, ¿no? A qué punto y objetivo queremos llegar en base al tipo de negociación o asunto a tratar, ¿no? Y obviamente estos objetivos tienen ciertas limitantes. ¿Qué es lo máximo que podemos conseguir? ¿Cuáles son las conclusiones que se pueden aceptar? ¿Qué es o no en absoluto posible? ¿De acuerdo? Estas son de alguna manera las limitaciones de estos objetivos. ¿Cuáles son fases para una negociación efectiva? Bueno, yo identifiqué las siguientes. Tiene que ver con la preparación, la escucha activa y el establecimiento de objetivos claros. Conoce tu valor, la flexibilidad y adaptabilidad, control emocional, la generación de soluciones ganar-ganar y concluye con claridad. ¿De acuerdo? Si nosotros hacemos estas fases o atendemos cada una de estas fases, podremos garantizar una negociación efectiva a la hora de sentarnos a la mesa. Y bueno, por último, esto ya es parte de la unidad número 4, es la resolución de conflictos. Es decir, ya sabemos que es un negociador, ya sabemos qué es la negociación y bueno, una manera de aplicar la negociación es para la resolución de conflictos, ¿de acuerdo? ¿Qué es un conflicto? Justamente es la falta de entendimiento entre las partes, eh, para llegar a un punto de acuerdo, ¿no? Pueden ser en diferentes situaciones y bueno, esto dependerá del rubro en el que te manejes o en el sector en el que te manejes, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la naturaleza de la mediación? ¿No? La mediación es el nombre que se recibe un proceso en el que se apunta a la resolución de conflictos mediante el diálogo, la búsqueda de acuerdos entre las partes y la colaboración entre ellas, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los tipos de mediación? Tenemos la mediación familiar, mediación laboral, la mediación empresarial y la mediación civil. Bueno, en este caso, la que más me ocupa a mí, como por el tipo de rubro en el que trabajo, pues es la mediación empresarial y laboral, ¿no? Que son los dos conceptos que voy a tratar de desarrollar. Dice, la mediación laboral es un proceso en el que los empleados y los empleadores resuelven conflictos en el lugar de trabajo. Este tipo de mediación se centra en la resolución de conflictos relacionados con la discriminación, el acoso, la falta de comunicación y otras cuestiones que pueden seguir en el entorno laboral. Y por la siguiente sería la mediación empresarial. La mediación empresarial es el proceso en el que los miembros de una empresa resuelven conflictos internos. Este tipo de mediación se centra en la resolución de conflictos, la relación con las políticas de la empresa, la comunicación interna y otros asuntos que pueden afectar a la empresa. Básicamente es lo que yo hago todos los días, ¿no? Tengo muchos temas a negociar y a mediar en mi día a día con respecto a mi tipo de trabajo. Y obviamente el puesto y las funciones de ese puesto que actualmente desarrollo. Bueno, también debemos de entender qué es el arbitraje. Bueno, el arbitraje es un tipo de resolución alternativa de disputas. Es un proceso en el que una
o más terceras personas independientes analizan la disputa a fondo, determinan la causa de disputa, escuchan a las partes, es decir, el empleador y el empleado recopilan hechos e información relevantes para hacer una recomendación. En consecuencia, que tienen carácter vinculante, esto afecta sobre las partes interesadas. ¿De acuerdo? Ese es el arbitraje y es una manera de entender, una disculpa, o atender los tipos de mediación. ¿De acuerdo? Y los tipos de arbitraje. Tenemos, al menos yo identifique cuatro, que es el arbitraje institucional, el ad hoc, de derecho y de equidad. ¿De acuerdo? Y pues bueno, asesor, compañeros, este fue parte de mi presentación. Les agradezco el conocimiento adquirido, ha sido realmente muy valioso, a pesar de que yo desarrollo una actividad de negociador en mi día a día con respecto a mi labor. Pues bueno, esto me ayuda a entender justamente de dónde proviene todo esto, cómo entenderlo, cómo hacerlo más eficiente y cómo tratar de alcanzar los objetivos o de mejor manera, cómo alcanzar de mejor manera mis objetivos. Y la verdad es que lo valoro bastante. De antemano, una disculpa por las fallas en la presentación y les agradezco su tiempo. Muchísimas gracias. Buenas noches.